Empezamos este video hablando de Moderna a casi una semana del gap espectacular que tuvo en apertura el miércoles pasado, miércoles 08/18/2026. Lo que ustedes están viendo en la gráfica es movimientos regulares de Moderna, y para que puedan tener una visión más de lo que sucedió, quiero mover la gráfica un poquito para que vean cómo esto se minimiza para poder expresar el gap. El gap ha sido tan grande que ni siquiera hubiera aparecido aquí si hubiera sido del otro lado en call, ¿verdad? Entonces ahora ahí tenemos el gap. Quiero que vean el movimiento tan espectacular que tuvo. Este movimiento ha sido tan espectacular que no quiero dar cuánto porcentaje dio este salto, porque no quiero crear falsas expectativas a las personas que no vivieron este movimiento. Pero definitivamente fue un día fácil para hacer con 1000, hacer más de $20,000. Esto sucede varias veces al año, pero no es algo que suceda todos los días, ¿verdad? Entonces tenemos que cierre del martes fue a $62,96 y el gap de apertura el miércoles en 116,02. Subió casi un 100% en los números de valores, pero recuerden que mientras la bolsa se mueve con 2 o 3 números de diferencia a diario, fíjense que aquí están 66, aquí están 64, aquí estamos en 65.20 y vamos a ver un movimiento grande 60.57, ¿verdad? Entonces tenemos que los movimientos son más o menos 4 puntos. Fíjense que aquí el gap dio 60 puntos de diferencia. Les vuelvo a repetir, estas ganancias fueron espectaculares, ¿ok? Esto lo estudiamos en la clase. A pesar de haberlo estudiado, hay alumnos que no lo supieron hacer, no entendieron el análisis. Yo recuerdo que si estoy en clase hablando con ustedes, no les puedo decir si usted debe de entrar o no entrar, puesto que no estoy licenciado para eso, solamente puedo hacer el análisis de lo que pasó, ¿verdad? El Moderna anunció resultados positivos del estudio clínico fase 3 que permitió ese salto tan espectacular. Algo que quiero aclarar es que nadie puede predecir ese salto por los movimientos de las velitas, por los promedios móviles, por los volúmenes, por las griegas. Esto es un dato que viene directamente de las fuentes que provocan el movimiento. Por eso es que yo estoy asociado a distintos programas y páginas financieras. Una de ellas, por ejemplo, es Bloomberg, que estoy constantemente buscando información, y se preveía este movimiento. Lo que no se preveía que fuera tan espectacular. Estas cosas suceden así de grandes, así de impresionantes, pocas veces al año, pero es muy común ver estos saltos. Entonces, también tenemos que entender que después de tener el gap
que provocó esta subida, Moderna siguió subiendo y se ha mantenido después de esta suba total en un movimiento lateral. Quiere decir que aquí ya el movimiento ya pasó. Lo importante estuvo en esta sección aquí. Este es el movimiento que impactó el mercado. Tú me podrás decir que inclusive alguno entró en put y tuvo sus ganancias también, cosa que si sucedió, yo lo felicito. Pero pienso yo que si ya tuviste tus ganancias con este gap y todavía invertiste más aún pensando que podía seguir subiendo, puesto que las chances estaban dadas para eso, la información que estas páginas financistas estaban dando, nos informaban que el movimiento seguía fuerte en ascenso, pero recuerden que ni siquiera esas páginas pueden asegurar o decirte que tú tengas que invertir cuándo y cómo. Esto fue considerado un acontecimiento histórico porque presentó el primer resultado positivo de fase 3 para una terapia personalizada contra el cáncer basada en Moderna. Entonces tenemos que ver que este gap fue debido a resultados clínicos que permiten que Moderna tenga acceso a nuevas vacunas, a nuevos medicamentos que puede colocar en el mercado, pero ya en el mercado de venta del producto, de los productos que maneja Moderna, que son todos productos químicos, como ser Moderna tuvo una participación muy fuerte durante la pandemia. Y de hecho quiero aprovechar para hablarles que durante la pandemia Moderna llegó a costar $500, luego bajó a 50 y todos estábamos escépticos que pudiera tener este salto hasta que empezaron a estar las noticias que podía venir estas licencias nuevas que firmó Moderna que provocaron este salto que se ve aquí. Esto fue algo histórico que provocó grandes ganancias a los que estábamos en el mercado y a los que estábamos viendo lo que estaba sucediendo. Para que ustedes tengan un poquito de noción de lo que sucede, por ejemplo, yo estoy registrado con 10 páginas financistas de análisis de la bolsa de valores. Algunas son en español, que son las menos, y otras son en inglés. En Bloomberg tengo mi página, me cuesta mensualmente $200, es la página que yo tengo acceso, pero hay niveles mucho más altos donde ese acceso puede llegar a costar $2,000 y más. Ahora bien, que usted pague $2,000 a un programa que le dé información financiera no le asegura el éxito, porque usted tiene que entender lo que está sucediendo, lo que le están diciendo. Por ejemplo, Bloomberg a mí me sirve mucho para los movimientos del petróleo, porque me están dando información al momento de lo que está sucediendo en Irán y en el canal de Hormuz, y qué está sucediendo al momento, lo que puede provocar movimientos en el precio del petróleo. Ahora bien, si usted es una persona que está pensando entrar en el mercado, está pensando en empezar a estudiar la bolsa de valores, usted me puede decir, qué pena que no empecé a estudiar hace un mes atrás, porque hubiera visto este movimiento o hubiera tenido
información al respecto. Les voy a decir que la mayoría de los estudiantes entraron aquí porque esta situación que se daba aquí, pocos la sabíamos o la entendimos que podía suceder, pero tampoco era algo que va a suceder sí o sí, ni siquiera sabíamos en qué medida iba a suceder. Entonces, la bolsa de valores reacciona de esta manera y muchas veces nos da estas sorpresas espectaculares. ¿Y qué es este salto? Este salto son accionistas, inversionistas que han puesto mucho dinero, ¿verdad? Si usted es un inversor que mueve en la bolsa de valores en opciones, $1,000, $2,000, $5,000, bueno, estos movimientos están dados por personas que invirtieron en la bolsa de valores millones de dólares. Si bien la bolsa de valores dio inclusive ganancias para aquellas personas que invirtieron en acciones, hay mucha gente que es especialista en acciones y con este gap están celebrando unas ganancias espectaculares fuera de lo que es común, ¿verdad? Pero de todas maneras, los que invertimos en opciones porcentualmente tenemos muchas más ganancias cuando estas situaciones ocurren. Les vuelvo a repetir que si usted estaba pensando en tomarse su curso una semana atrás, quizás que usted no hubiera aprovechado este movimiento en el nacimiento, pero sí lo hubiera podido aprovechar aquí, que de todas maneras, de ahí a aquí, o sea, si usted hubiera entrado aquí, hay mucho dinero en juego, puesto que está desde 116 a 174. Esto ha sido un movimiento espectacular. Entonces, ¿qué les quiero decir a aquellas personas que están pensando en tomar los cursos de inversión en la bolsa de valores? Es que esto es un ejemplo de las cosas que suceden. Y que estas cosas, estos movimientos se repiten 1, 2 veces al año, aunque este movimiento ha sido excepcional e histórico. Ha tenido un desempeño muy, muy fuerte. No me canso de mostrarle cómo estaba el gráfico el día anterior para que usted pueda percibir los movimientos del gráfico, cómo son relativamente a diario, y fíjense qué chiquititas que quedan estas velas que nos dan los movimientos diarios y qué enormes que resultaron estos movimientos, y aquí estamos hablando de millones de dólares. Inversores que entran al mercado profesionalmente y saben hacer las entradas al momento. Si usted es un inversor multimillonario, no es que usted está estudiando y esperando el movimiento, sino que usted tiene analistas licenciados que le van informando cómo usted puede hacer su dinero. Recuerde que cuando usted toma clases conmigo, yo no le puedo decir cuándo y cómo entrar, le puedo analizar el mercado, las cosas que van sucediendo, lo que se espera. Esto lo hablamos en clase, lo que nadie esperaba, este movimiento tan espectacular. Y recuerden que estos inversores mueven millones de dólares. Esta caída aquí es una toma de ganancias. Las personas que invirtieron aquí, y esto empezó a subir, cuando llegó aquí tomaron sus ganancias y son estas velas rojas. Recuerde que yo en estos momentos estoy hablando con usted no técnicamente, puesto que este video es para personas que no están en
el mercado y la bolsa de valores, cosa que yo estoy todos los días, desde temprano en la mañana, analizando el mercado a ver qué es lo que se puede esperar que pueda suceder. Vamos a dar un resumen de lo que sucedió y es el siguiente. El miércoles 19 de agosto, Moderna protagonizó uno de los movimientos más extraordinarios del mercado. La acción había cerrado el martes en 62,96 y abrió al día siguiente en 116,2, creando un gap de más de un 84% de movimiento en el precio. En el precio, no en el valor de opciones. En el valor de opciones fue disparatado. Le estoy diciendo que este movimiento no fue de un 100%, un 200%, fue de más de, no les quiero dar una cifra, pero fue mucho más del 1000%. Quiere decir que si usted invirtió $1,000 aquí, no se extrañara tener aquí $20,000 y más aún. Así de sencillo. Quiere decir que si usted tenía $100, podía haber terminado aquí con $2,000, $3,000. Así de fabuloso ha sido este movimiento. El catalizador fue el resultado positivo de la fase 3 de su tratamiento personalizado contra la melanoma, desarrollado junto con Merck y combinado con otras agencias. La noticia validó por primera vez una terapia personalizada contra el cáncer basada en Moderna. En una prueba de fase 3, el fuerte volumen y la recompra forzada de posiciones cortas aumentaron todavía más el movimiento. Quiere decir que se compraron muchísimas acciones, pero también se compraron muchísimas opciones. Las acciones, recuerden que son, usted compra parte de una empresa y esa acción, mientras la empresa esté activa, no tiene caducidad. Usted puede tener esa acción por muchísimos años. En cambio, las opciones tienen tiempo de caducidad. Por ejemplo, hay opciones que se compran de hoy para hoy, de lunes para lunes. Hay veces, dependiendo cuál es la empresa, cuál es el ETF, usted puede comprar acciones con 2 días de vencimiento, con 3, con una semana. Inclusive hay momentos que si los números dan y el estudio da positivo para hacerlo, se puede comprar una opción a más de 2 y 3 semanas, un mes inclusive, pero eso ya es un tema más profundo para analizar. Entonces, en conclusión, la dirección alcista quedó prácticamente confirmada cuando se publicó la noticia antes de la apertura, pero el tamaño del gap esperaba una confirmación. Había que manejar el riesgo de la noticia, que ha sido excelente, y recuerden que nunca una entrada es segura hasta que se dan las condiciones. Esto ha sido un movimiento excepcional que puede ser repetitivo. Recuerden que este movimiento ha sido histórico. Mucha gente ha hecho muchísimo dinero aquí y ha sorprendido a Moderna, que recuerden que después de la pandemia cayó a $50 de 500 que estaba en los momentos donde estaba vendiendo todas esas vacunas y apoyando la lucha contra ese mal que nos dio durísimo cuando la pandemia. Moderna es una de las compañías que yo quité de mi portafolio cuando empezamos a hacer estudios que preveían que el precio de la acción estaba cayendo a pasos agigantados.
Entonces aprovechamos Moderna de tenerla en un precio más barato, llegó a 500 y cuando empezó a retroceder, nosotros vendimos nuestras acciones, obteniendo nuestras ganancias y sacando de nuestro portafolio a Moderna, que al día de hoy no la tengo en mi portafolio, a pesar que haya tenido este movimiento excepcional. Y ahora tenemos que ver qué sucede con Moderna de aquí en adelante. Un gap espectacular y vuelvo a repetir que cada velita de estas, si estas velitas que están aquí son millones de dólares, estas velitas que están aquí, espero que las puedan apreciar. Fíjense, todas estas velitas que se ven chiquititas, recuerden que cuando movemos el gráfico, las velas aparecen en su tamaño, en su contexto. Todas esas velas significan millones de dólares de movimiento en el mercado. Pero cuando vamos al gap, fíjense el cambio tan drástico que hay con respecto a la posición, los precios, los valores de las velas. Moderna es una compañía que tenemos que seguir viendo, definitivamente que sí. Yo no la tengo en acciones, pero la trabajo mucho en opciones. Entonces, con esto les dejo por terminado el video del día de hoy relativo a Moderna. Espero que haya sido claro. Recuerden de dar like, de suscribirse al canal para poder tener más información. También, si lo desean, pueden dejarme un mensaje si desean tener información sobre otras empresas, otras acciones, otros ETF que estén en el mercado y usted desea aprenderlo. Recuerde también que yo doy clases privadas 1 a 1 de acciones y de opciones. Y si usted es nuevo en la bolsa de valores, usted debería de empezar a aprender acciones, a meterse en el campo, a informarse. Si usted es mi alumno, mi consejo más grande es que usted debe de volverse un investigador. Usted no puede quedarse con los consejos que yo doy, los análisis que yo doy. Usted tiene que aprender a analizar el mercado. En el mercado hay mucho dinero en juego, pero también tengo que decirles que recuerden que en opciones el porcentaje de personas que tienen éxito es muy pequeño. En opciones el porcentaje de personas que viven de las opciones es muy pequeño. Les estoy hablando de menos del 10%. Yo recuerden que siempre les voy a hablar éticamente, les voy a hablar lo que yo considero que es la realidad de la bolsa de valores y usted tiene que preocuparse por no perder su capital. Cuando usted invierte en las acciones es más fácil proteger su capital, porque me imagino que usted, bajo mi análisis y bajo el análisis que usted puede hacer, usted va a ir comprando acciones que van creciendo un 10% anual mínimo y acciones que vienen año tras año reportando en positivo. Por eso es que cuando usted compra una acción y la acción va subiendo en el mercado, también las acciones les pasa esto, que son rectificaciones, ¿verdad? Entonces vamos a pensar que usted compró acá su acción subió y su acción volvió a caer porque el mercado rectifica, corrige, pero luego la acción volvió a subir. Entonces ahora tenemos que ver si Moderna va a mantener este precio de acción o si este auge de esto nuevo, que estas noticias nuevas que sucedieron en Moderna, permite que la acción mantenga los valores arriba de los $150
cuando venía de momento de $70, o si poco a poco vuelve a regresar acercándose a los $50 que estaba en la caída después de la pandemia. Vuelvo a repetir, Moderna es una compañía espectacular que estuvo en los $500 precio por acción en el tiempo de la pandemia y cayó a 50 sin haber modificado sus precios, ¿verdad? Simplemente fue pérdida de valor de la acción. Entonces, ahora sí, les vuelvo a repetir, déjenme saber si tiene alguna pregunta que le interese sobre el mercado y la bolsa de valores. Y recuerde que siempre es importantísimo, mucho más importante que aprender a ganar el dinero, es aprender a cuidar su capital. No puede ser, como escucho muchas veces personas que me dicen, yo tenía $10,000 y se me fueron en las opciones. Los perdí todo. Entonces usted tiene que controlar su avaricia, su temperamento. Esto se tiene que volver un negocio para usted. Lleva tiempo. No es que usted empieza mañana. Nadie le va a enseñar para que usted empiece mañana y al otro día usted esté haciendo millones en la bolsa de valores. Eso no pasa. O si pasa, pasa a través del tiempo. Vamos a decir que usted me diga, llevo 10 años en la bolsa de valores y ahora entiendo el mecanismo, entiendo cómo se mueve, entiendo los valores, entiendo los gráficos, estoy afiliado a páginas financistas, páginas que analizan el mercado, páginas internacionales, y yo me dedico a darles toda esa información en las clases. Para mí es muy común que me llame gente que me diga, estuve en clases de 10 horas, estuve en clases en un fin de semana, estuve en clases con una persona española, internacional, con personas de Sudamérica, con personas de Estados Unidos, que me dieron clases motivadoras, pero me motivé tanto que invertí todo mi capital y lo perdí. Mis clases son al revés. Le enseño a proteger su capital e intentar aprovecharse de estos movimientos espectaculares que suceden y los vemos de vez en cuando en la bolsa de valores. Entonces, ahora sí, me despido de ustedes. Recuerden que pueden contactar mis servicios de clases particulares al 786-357-5723. Se despide de ustedes en estos momentos Guzmán Erramuspe, su analista de mercado.